El reconocido fitopatólogo de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Marcelo Carmona, visitó recientemente los Estados Unidos y recorrió más de 9.000 kilómetros para conocer en primera persona cómo es el manejo de los farmers de mayor productividad frente a uno de los principales desafíos, el manejo de enfermedades. Productores que logran cosechar 20 toneladas de maíz y 8 toneladas de soja, que hacen un manejo sanitario con gran precisión, combinando un manejo temprano, la biotecnología, el uso de fitoestimulantes y todo esto ¿para qué? Para poder blindar cultivos de gran valor. AgroTV tuvo la oportunidad de acompañar al doctor Marcelo Carmona junto a especialistas de Sprytec en esta gira y a continuación en AgroTV le presentamos las principales conclusiones. En un contexto marcado por el avance del cambio climático, la intensificación de enfermedades, malezas resistentes, plagas difíciles de controlar y la presión por producir de forma más sustentable, la agricultura enfrenta uno de sus mayores desafíos históricos. Marcelo Carmona, especialista en fitopatología y sanidad vegetal, analiza el impacto de estas problemáticas y el rol estratégico que pueden cumplir los bioestimulantes en los sistemas de producción del futuro. Hoy los agricultores tienen un desafío adicional. Tienen que en este momento enfrentarse a desafíos totalmente diferentes. Por ejemplo, el cambio climático, la aparición de plagas resistentes a los fitosanitarios y fundamentalmente este respeto, esta necesidad de llevar una producción más sustentable respetando justamente al ambiente. En este contexto, los fitoestimulantes, los bioestimulantes, pasan a jugar un rol fundamental. Es una herramienta alternativa pero complementaria a las tradicionales acciones que hace la agricultura actualmente. Los bioestimulantes es un grupo de moléculas o inclusive microorganismos que tienen multifuncionalidad. Son de distinto origen y además tienen mecanismos de acción complejo. Por lo tanto, es un tema que es muy importante conocerlo de entrada, con una evidencia científica que lo respalde y una gran necesidad especialmente de difusión bajo este concepto de la evidencia científica. ¿Y cómo se podría definir el rol actual de los fitoestimulantes en la agricultura moderna? Los bioestimulantes es un concepto que es muy amplio porque reúne moléculas, microorganismos con distintas funciones, decíamos, pero también con diferentes mecanismos de acción. Acá hay un punto central. A veces se quiere simplificar el concepto básicamente de lo que es bioestimulantes a través, por ejemplo, de la palabra bioinsumos. Lo que sucede es que hay bioestimulantes que no tienen origen biológico y que también cumplen funciones de bioestimulantes y que deberían estar englobados, abarcados por el concepto de bioestimulantes. Por lo tanto, podemos encontrar bioestimulantes que favorecen la nutrición, bioestimulantes que tienen efecto protector, le dan una robustez a la planta para defenderse de un estrés abiótico, y también hay bioestimulantes que pueden cumplir la función de darle una protección a las plantas frente al estrés biótico, especialmente daños por enfermedades o insectos. ¿Cómo estuvo conformada y cuál fue el objetivo de la gira técnica que realizamos por Estados Unidos junto a los profesionales de Sprytec? La gira en la cual hemos participado por invitación de Sprytec por Estados Unidos reunió diferentes estados, distintos cultivos, distintos suelos, distintos productores. El objetivo principal era ver cómo el productor americano incorporaba estas nuevas tecnologías, estas alternativas, estos complementos técnicos que tienen que ver directamente con la producción. En ese caso particular, hemos encontrado productores que automáticamente adoptaban esta tecnología y hacían un seguimiento realmente muy detallado del impacto que generaba estos bioestimulantes. En este caso particular, los bioestimulantes de la empresa Sprytec han tenido un impacto de crecimiento muy significativo en todo lo que es Estados Unidos. Sabemos que los productores de Estados Unidos tienen una concepción diferente. Por ejemplo, están siempre en el campo, toman sus decisiones, tienen consultorías externas a través de ingenieros agrónomos, pero ellos cuando incorporan una tecnología la siguen de cerca y si esto funciona y es beneficiosa, la adoptan rápidamente. ¿Y qué cultivos y características del sistema productivo americano abren las puertas al uso de los bioestimulantes? Durante la gira hemos visitado cultivos como maíz, soja, maní, algodón y por supuesto lo que es la relacionado con arroz.
Hemos encontrado cultivos completamente distintos en distintos estados y hemos visto también problemáticas de enfermedades totalmente diferentes a las que ocurren aquí en Argentina. A modo de ejemplo, justamente en el cultivo de maíz, Estados Unidos está padeciendo una epidemia de mancha alquitranada, una enfermedad causada por un hongo muy importante en el cultivo de maíz, que es limitante de los rendimientos, y aquí en Argentina esta enfermedad aún no está presente. En soja tienen, por supuesto, la clásica muerte súbita, tienen las enfermedades llamadas de fin de ciclo como la mancha marrón, como lo que es también cercóspora con un grave problema, tanto la cercóspora kikuchi como la causante de la mancha ojo de rana como es cercóspora sojina. Y hay un aspecto muy importante, el productor americano, en definitiva, piensa que desde la semilla, inclusive o en la línea de surco, se pueden incorporar alternativas técnicas, como es el caso de los bioestimulantes. Y en ese contexto hemos visto que tratamientos de semilla con estos bioestimulantes a base de fosfito están teniendo una muy buena repercusión, no solamente por asegurar la emergencia y el establecimiento de las plántulas, sino lograr tener también una mejor sanidad, inclusive en mezclas con fungicidas. Los bioestimulantes deben clasificarse por su origen y función y demostrar su eficiencia con ensayos serios y resultados medibles a campo. Su verdadero valor está en potenciar el manejo del estrés y contribuir a una agricultura más sostenible. Los bioestimulantes deben ser considerados como una alternativa complementaria, no sustitutiva. No deben correr o sustituir a prácticas agronómicas tradicionales que siguen siendo exitosas. Tienen que justamente demostrar su poder aditivo, su poder sinérgico y este complemento y esta ayuda que hacen a, por ejemplo, los fitosanitarios. En ese contexto, desde otro lugar, con otros mecanismos de acción, le va a dar oportunidades a la planta para resistir estreses abióticos y bióticos, a la vez que puede ayudar a mejorar su nutrición y, por lo tanto, lograr plantas mucho más vigorosas, muchas mejor preparadas para soportar esta necesaria adaptación que tiene que hacer frente a las adversidades climáticas y también bióticas. En base a las principales enfermedades que afectan al sistema productivo americano, ¿cómo es el trabajo sinérgico que realizan los bioestimulantes junto a los fitosanitarios defensivos para alcanzar los altos rendimientos que cosechan en el lote? Es muy importante destacar que a pesar del inmenso potencial que tienen los bioestimulantes, estos productos tienen grandes desafíos que tienen que enfrentar para futuro. El primero de ellos es que es necesario tener evidencia científica del impacto, de los mecanismos de acción en la cual trabajan estos productos en el campo. Es muy importante conocer cuál es su dosis, cuál es el momento correcto para su aplicación. El segundo punto que es necesario también desarrollar es esta gestión de expectativas. Tanto los vendedores, tanto como los productores o el mercado en sí, generan expectativas y muy grandes expectativas. Y es necesario gestionar esas expectativas a través de la demostración didáctica, educativa, de cuáles son esos beneficios, de explicar que no se puede hacer una comparación inmediata con los fitosanitarios, porque los efectos generalmente de los bioestimulantes son más graduales, no son inmediatos, y por lo tanto es necesario tener una espera para ver el beneficio final. Y fundamentalmente lo que es muy importante es seguir apostando a la investigación. El conocimiento de estos productos, estas moléculas, estos microorganismos, necesitan tener un respaldo científico para que finalmente el productor, que es tan innovador, tanto el americano como también el argentino, lo adopten un poco más fácilmente, pero con la seguridad de la respuesta. ¿Qué ventajas competitivas pueden ofrecer los bioestimulantes en un mercado tan tecnificado como el americano? ¿Qué tipos de bioestimulantes despiertan mayor interés por parte del farmer? El productor americano le interesa mucho estas alternativas complementarias y que vienen a acompañar, por ejemplo, a los fungicidas o a los fertilizantes tradicionales. En ese contexto, el productor americano piensa que no solo es necesario aplicarlo desde la semilla o en la línea de surco, sino también muchas veces aplicándolo a nivel foliar. Y especialmente ahí, en ese caso, utilizan aquellos bioestimulantes que gestionan el estrés por el daño que puede generar la aplicación de herbicidas. En este contexto, los bioestimulantes aplicados en semilla que mejoran germinación, establecimiento y control de patógenos en semilla, también son pensados por el productor americano como compañeros
de darle una robustez a la planta y defenderse del daño o el estrés que le puede generar la toxicidad a la hora de la aplicación de los herbicidas. Esos dos focos son los más importantes para el productor americano y son los que están fácilmente adoptados en este momento en Estados Unidos. Carmona alerta sobre resistencias crecientes y destaca el rol de los bioestimulantes como complemento clave de los fitosanitarios en un manejo más sostenible. Uno de los aspectos más importantes para destacar tiene que ver con el desafío nuevo que existe en la agricultura mundial, que es la aparición súbita, que es la aparición de cepas de hongos resistentes, insectos resistentes a insecticidas y, por supuesto, el de malezas herbicidas. En este contexto también los bioestimulantes pueden jugar un rol protagónico, acompañando, por ejemplo, los fitosanitarios clásicos a generar un efecto protector a las plantas para justamente combatir las cepas resistentes. Y este es el caso típico de lo que nosotros podemos conocer más, que son los hongos patógenos resistentes a fungicidas, en los cuales, a través de bioestimulantes a base de fosfito, como por ejemplo el Ultra Seed Protector, utilizado como tratamiento de semilla, permite acompañar a los fungicidas que todavía siguen siendo efectivos para alargar su vida útil, o en aquellos casos donde ya hay aparición de cepas resistentes, contrarrestarlas justamente generando control de las mismas y por supuesto asegurar la sanidad de una plántula recién emergida. Los bioestimulantes actúan como inductores de defensas naturales en la planta, ayudándola a enfrentar el estrés biótico con mayor eficacia y menor dependencia de productos químicos. Carmona analiza el efecto protector. El efecto protector contra el estrés biótico, que tiene que ver contra las plagas, los bioestimulantes lo pueden ejercer de distintas maneras. Por ejemplo, un efecto directo. Así como un clásico fungicida actúa interviniendo sobre los metabolismos importantes de los hongos, estos bioestimulantes pueden intervenir directamente bloqueando parte de ese metabolismo esencial para los hongos. Pero también lo pueden hacer indirectamente a través de la inducción de la resistencia o inducción de las defensas. Esto es despertar en la planta un sistema complejo, sofisticado de defensa, a modo de sistema inmunitario, en la cual hace que la planta se prepare con mejores oportunidades, con mejores herramientas para defenderse de estos estreses bióticos. Y hablo especialmente de enfermedades, pero también de insectos, porque esta inducción de defensa es inespecífica y lo puede hacer robustecer a la planta frente a hongos, a insectos o inclusive a otros daños que tienen que ver con estreses bióticos y abióticos en general. ¿Qué mensaje le darías al productor que aún no conoce el potencial fisiológico de todas estas herramientas de última generación? Es muy importante que el productor reconozca que hay virtudes, que son alternativas pero que son complementarias, y que finalmente tiene que confiar siempre y cuando haya evidencia científica que explique cuáles son los mecanismos de acción, cuáles son esas multifunciones, cuál es la complejidad que tienen estos bioestimulantes y que entienda finalmente que no puede hacer una comparación inmediata de los efectos como lo puede hacer con productos de síntesis química, sino que quizás tenga que esperar un poco más para ver que los resultados finalmente se estabilizan y son robustos y sólidos a la hora de tomar la adopción de estas moléculas. ¿Cómo influye la escala de producción y el enfoque empresarial del farmer en la adopción de estas tecnologías? ¿En qué se diferencia justamente este farmer americano con el productor argentino? El productor americano, en relación a su producción, sabemos cuáles son las diferencias si las comparamos con el productor argentino. El productor americano tiene resueltas algunas cosas de política, de economía, tiene riego, tiene posibilidad de acceder a maquinaria con alta tecnología y por supuesto el tema de algunos insumos como la fertilización también lo tiene satisfecho. En ese contexto, la incorporación de nuevas tecnologías y donde el productor se base en el campo lo hace un poco más fácil, más rápido, siempre y cuando también vea esos beneficios. Y esos beneficios, como les decía, se tienen que esperar, se tienen que ver en el tiempo y no tener una ansiedad por ver de inmediato la capacidad de estos productos en respuesta a lo que puede ser en comparación con un fitosanitario. Marcelo Carmona presenta el manual que marca un antes y un después en el uso de bioestimulantes, con evidencia científica y estrategias concretas para una agricultura más sostenible. Los bioestimulantes en la agricultura
son complejos, son de distinto origen y a veces son multifuncionales. Se hace difícil a veces hasta clasificarlos con pocas palabras. Es necesario ordenar estos conceptos, es necesario estudiar y plantear cuáles son los desafíos que tienen también para que haya una adopción más robusta, más vigorosa y que además finalmente repercute con impacto positivo en la agricultura. En ese contexto, con tantas confusiones, con tantas incertidumbres y con necesidad de información, ha nacido un manual específicamente de bioestimulantes, donde intentamos los autores tratar de poner claridad sobre la clasificación, sobre sus funciones, sobre los mecanismos de acción de los bioestimulantes, pero con una premisa básica, una columna vertebral, que es la evidencia científica. La evidencia científica es la que va a respaldar y le va a dar solidez a todos los contenidos de este manual. Por ello nos hemos dedicado especialmente a hacer una revisión mundial de todos los logros científicos que se han hecho con cada uno de los bioestimulantes que estudiamos. Bioestimulantes que van para nutrición, bioestimulantes que van contra el estrés abiótico y aquellos que van contra el estrés biótico.